Buenos días, mis queridos hermanos. Un placer saludarles en este día del Señor y vamos a estar tocando un tema muy precioso que se titula Venciendo el cansancio. Todos enfrentamos cansancio, ¿sí o no? ¿Quién alguna vez no se ha sentido cansado? ¿Pero qué significa cansancio? Significa que nuestro sentido de placer se ha acabado, ¿no? En otras palabras, ya no sentimos el disfrute que deberíamos sentir, ¿sí? A eso nos referimos con cansancio. Ya no disfrutamos las cosas, nos sentimos cansados. Por ejemplo, cuando una persona tiene hijos, que son una bendición, pero hay personas que tienen hijos y no están disfrutando de sus hijos, ¿sí o no? Otros pueden tener un trabajo excelente, el trabajo de sus sueños, pero cuando le entró el cansancio, ya no está apasionado por su trabajo, ¿no? Hay mucha gente que a pesar de que puede tener muchas cosas, no está disfrutando, se siente cansado, y de eso se trata. ¿Cómo podemos vencer ese cansancio? En Gálatas capítulo 6, versículo 9 dice lo siguiente: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos de hacer el bien. ¿Qué tal? Hay gente que se ha cansado de hacer el bien. Hay gente que dice, no, ya me cansé. Ya me cansé de ser bueno, ¿no? Hago esto, hago lo otro, ya me cansé de hacer lo bueno, dice. Hay gente que se ha cansado. Pero ¿qué dice la palabra? No nos cansemos de hacer el bien. Los pensamientos negativos infunden cansancio. El cansancio, por si acaso, no viene automáticamente. Es usted que le abre las puertas al cansancio. ¿Qué tal? Así que el cansancio y el cansancio mental, especialmente el cansancio espiritual, ese cansancio que está por dentro, no solo en el sentido físico, sino es ese cansancio espiritual. No entra en nuestras vidas por sí solo. Es que alguien le abrió las puertas a ese cansancio. Cuando los pensamientos te dicen, nunca va a resolverse. Ha pasado demasiado tiempo. ¿Qué sucede cuando uno piensa así o cuando uno dice esas cosas? Se nos acaban las fuerzas, ¿no? Es imposible. Tanto tiempo he esperado. ¿Qué sucede cuando decimos y creemos en eso? Nuestras fuerzas se debilitan. Qué interesante es lo que dijo David. En la palabra de Dios dice que David se fortaleció en el Señor. Él también, Dios tenía un plan tremendo para David desde su adolescencia, que había sido ungido como rey. Y él hacía lo que hacía cualquier muchacho en ese tiempo, era un pastor de ovejas. Él hacía lo correcto. Pero a medida que pasó el tiempo, empezaron los problemas, ¿no? Su familia lo menospreciaba. Y la verdad que seguramente él decía, pero ¿por qué me está pasando estas cosas? Si Dios me dijo que iba a ser rey y tengo tantos problemas, ¿no? David, por ejemplo, tocaba el arpa cuando el rey Saúl le mandó a llamar, pero al poco tiempo el mismo rey lo quería matar. Seguramente David decía, estoy tratando de hacer el bien, pero este hombre me quiere matar. Pero por dentro había una palabra, un mensaje que estaba en su corazón. Y decía, David, no te canses de hacer el bien. Y eso lo mantenía fuerte. Eso lo mantenía firme, confiando en el Señor, a pesar de todos los problemas que tuvo David para alcanzar la promesa de ser rey. No fue fácil.
el menosprecio de la familia, el mismo rey lo quería matar. Así que, qué importante es no rendirnos al cansancio. Cuando nos rendimos al cansancio, nos entregamos al cansancio, perdemos las fuerzas. Cuando entra ese cansancio, mis hermanos, perdemos la pasión, perdemos el coraje para pelear, perdemos las fuerzas para vencer la buena batalla, para pelear la buena batalla. Así que no permita que la fatiga lo aparte de la victoria. Que el cansancio no impida que sus sueños se realicen. ¿Qué tal? A veces tenemos promesas de Dios en la palabra, promesas para tu vida, promesas para tu familia. Y cuando entra el cansancio, como que se van desapareciendo esos sueños. No permitas que ese cansancio impida que tus sueños se realicen. Cuando el profeta Samuel ungió a David, era un adolescente. Y hasta que fue rey, pasaron 13 años. ¿Qué tal? No fue de la noche a la mañana que se cumplió la promesa. Tuvieron que pasar 13 años desde que Dios ungió a David como rey. Así que David tuvo que esperar 13 años el cumplimiento de esa promesa. ¿Se dan cuenta? En el libro de Samuel, 1 Samuel 30, dice así, del 3 al 5. Vino pues David a los suyos a la ciudad. He aquí estaba quemada, sus mujeres y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron la voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoba, Jezreelita, y Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Imagínense, en ese tiempo, David estaba haciendo, en este momento, pasando una gran prueba. Ver a su propia familia, su casa quemada, sus hijos secuestrados, las esposas también secuestradas por los enemigos. ¿Y qué hizo David y los soldados que estaban con ellos? Dice que lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Era una prueba muy grande. ¿Sí o no? Pasar este momento tan difícil. Seguramente David decía, pero Señor, ¿qué está pasando? Sigo esperando tu promesa y mira lo que me pasa. Y dice ahí en el versículo 6, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura del alma, cada uno por sus hijos, por sus hijas. ¿Pero qué hizo David? Dice la Biblia, se fortaleció en Jehová su Dios. Él no hizo lo que hacían los demás, estaban llorando. Él, dice la Biblia, que se fortaleció en Jehová. David pudo haber tirado la toalla en ese momento, decir, ya no me interesa ser rey, Señor. Si esto es el precio, ya no me interesa que me hagas rey. Y podía haber quedado ahí su vida. Pero ¿qué hizo David? Tomó la decisión de fortalecerse en el Señor, de fortalecerse a sí mismo. ¿Qué tal? Eso significa, cuando dice se fortaleció en el Señor, es que a sí mismo se fortaleció. ¿Cómo se fortaleció a sí mismo? En otras palabras, él dijo, no permito que este cansancio que entre a mi vida. Voy a seguir confiando en Dios, en su promesa. Voy a avivar mi fe. Así que mientras otros estaban llorando, quejándose, David decía, soy fuerte en el Señor. ¿Qué tal? Eso es lo que decía David. Soy fuerte en el Señor. Unos pueden convencerse de la derrota, pero otros pueden convencerse de la victoria. ¿Qué tal? ¿Quién te está convenciendo más en tu vida en este momento?
¿La derrota o la victoria? Algunos se están dejando convencer por la derrota y están diciendo, soy un derrotado. Por todo lo que me está pasando, soy un derrotado. Te he convencido de la derrota. O puedes estar diciendo, soy victorioso. Tengo problemas, pero soy victorioso. Así que tú decides. O te convencen que eres débil, o te convences que eres fuerte. Tú tienes que tomar la decisión. Cuando se habla correctamente, viene el coraje, viene la determinación, viene la visión. Cada vez que dices tú, esto es muy difícil, ¿qué sucede? Las fuerzas se van. Cuando dices, ya no puedo hacer esto, te debilitas. Así de sencillo. Así que mira qué importante es lo que hablamos, lo que decimos en esos momentos. Cuando tú dices, soy muy capaz, le estás invitando a que venga fuerzas a tu vida, la fuerza del Señor. Cuando tú dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, le estás invitando al favor de Dios. Pues puede ser que te sientas cansado. Es natural sentirse cansado, pero no lo digas. No lo digas. En Joel capítulo 3, versículo 10 dice, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Y dice, diga el débil, fuerte soy. ¿Qué diría el débil? El débil diría, débil soy. ¿Qué diría el que está enfermo? El enfermo diría, enfermo soy, enfermo estoy. ¿Sí o no? Pero aquí, ¿qué dice? ¿Qué tiene que decir el débil? Fuerte soy, lo contrario. Así que por eso digo, no sé la circunstancia que estés pasando en tu vida. Pueden ser que estés pasando momentos de dificultad económica. Pero no digas soy pobre. Di soy próspero en Cristo Jesús. Quizás estás pasando momentos de enfermedad, pero no digas estoy enfermo. Di estoy sano en el nombre de Jesús. Quizás estás pasando momentos de debilidad. No digas estoy débil. Di soy fuerte. Qué tremendo. En Isaías 40:31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué significa esperar en el Señor? No significa que te eches a tu cama y descanses. No, esperar en el Señor no significa estar pasivo. Significa buscando la bendición de Dios. Los que esperan en Jehová son los que buscan la bendición de Dios, los que esperan la bendición de Dios en su vida. Eso es esperar. No habla de echarse, habla de confianza, de saber de que Dios, a pesar de los problemas que estás pasando, creer que Dios está obrando y que Él tiene el control. Muchas veces estás cansado porque tú estás llevando los problemas en tus manos. Te has hecho responsable de los problemas tuyos y de los demás. Estás cansadísimo. Claro que estás cansado porque estás llevando en tus manos tus problemas y los problemas de los demás, pero entrégaselo al Señor. Tú ya hiciste lo que pudiste, pero deja que Dios haga lo que tiene que hacer, a su modo, a su manera. David, luego que se fortaleció en el Señor, fue con su ejército y tomó todo lo que había perdido. Eso dice la palabra. Después que vio que la destrucción de su pueblo,
él retomó fuerzas, se fortaleció en el Señor y dijo, vamos a recuperar lo que nos han robado. Y recuperó todo, recuperó también a su familia. Y al poco tiempo se enteró que el rey Saúl había muerto. ¿Y saben cuántos años pasó hasta que murió el rey Saúl? 13 años. Desde que Dios le dijo que iba a ser rey hasta que se cumplió pasaron 13 años. Y recién después fue David coronado como rey. Después de 13 años. Entonces David esperó la promesa del Señor. Y a veces pueden pasar muchos años. Tuvo que enfrentar muchos desafíos. Pero esperó y se cumplió la promesa del Señor. Así que, mis hermanos, yo no sé en qué momento de tu vida estás. Puede ser que parece que todo viene en contra tuya. Puede ser que está tomando mucho tiempo que se cumpla la promesa de Dios en tu vida. Pero mantente animado. La victoria está cercana. Amén. La victoria está cercana. No te canses de hacer el bien, mis hermanos. No te canses de hacer el bien. Quizás no suceda de inmediato, pero Dios tiene el control. Y tenemos que ser como David. Esperar en el Señor y fortalecernos a nosotros mismos. Así que esos 13 años que tuvo que esperar David para que se cumpla la promesa, tuvo que enfrentar batallas. Tuvo que enfrentar el desprecio de su familia. Tuvo que enfrentar que el rey lo quería matar, pero seguramente venían muchos pensamientos. Pero ¿qué dijo David? Nunca me va a pasar esas cosas. Así que el cansancio puede venir una y otra vez tratando de entrar a tu vida, de desanimarte, de deprimirte, de que pierdas las fuerzas. No permitas que entre ese cansancio a tu vida y se quede en tu vida. No lo permitas. La razón por qué vio la promesa cumplirse no fue porque no se sintiera cansado, sino porque no permitió que el cansancio dominara su vida. Es natural a veces sentirse cansados, pero a veces podemos ser dominados por el cansancio. Así que David en la batalla se tuvo que mantener firme. Y así tenemos que estar firmes en medio de la batalla. Usted dirá, estoy cansado para pelear con esta enfermedad. Usted dirá, estoy cansado de creer que mis sueños se cumplirán. Cuando se sienta cansado, en vez de rendirse, aprenda a mirar arriba y diga, Dios, te pido que renueves mis fuerzas. Eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos, en esos momentos. Lo que Dios prometió va a suceder tarde o temprano. Quizás usted ya se rindió, pero Dios no se ha rendido. Viene tu sanidad. Viene su bendición. No se desanime. Solamente tienes que hacer tu parte. Recuperar la pasión y no dejar que el cansancio entre en tu vida. El enemigo está tratando de agotarte para que caigas en esa trampa. No le des el gusto. Solamente tienes que decir, gracias Señor, gracias por estas pruebas. Tú estás renovando mis fuerzas para tener la victoria. Así que declara que levantaré mis alas como las águilas, correré y no me cansaré. Eso es lo que tenemos que declarar todos los días. Cuando lo digas, Dios va a estar llenándote de fuerzas, de coraje. Acuérdate que Dios nunca te va a dar una batalla que no puedas vencerla. Eso dice su promesa. Las pruebas, las dificultades que estás teniendo, sí las puedes vencer. Elías, ustedes conocen este gran profeta.
que un día enfrentó a 450 profetas de Baal y fueron desafiados para ver quién hacía caer fuego del cielo. Y fue ahí que Elías clamó a Dios y cayó fuego del cielo. Y esos 450 profetas les quitaron la vida, ¿no? Y tuvo una gran victoria el profeta Elías delante de todos, de que Dios era el único Dios verdadero. Eso dice la palabra. Pero miren qué pasó en el Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 en adelante. Dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo. Acab era el rey, ¿no? Y su esposa, reina Jezabel. Dice que le dio la nueva a Acab de todo lo que había hecho Elías, de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue a salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Miren qué tremendo. Esta reina llamada Jezabel le dio un ultimátum a Elías. Se enteró que había matado a sus profetas y le dijo: mañana a estas horas yo también te voy a matar. ¡Wow! ¿Saben qué pasó? Si ustedes leen la palabra, dice que Elías huyó. Apenas escuchó esta amenaza, se escapó y caminó todo un día. ¿Qué les parece? Hay que tener cuidado cuando una mujer se enoja. Ese es otro tema, ¿no? Pero Elías tenía tanto miedo que corrió un día en el desierto y estaba tan cansado y deprimido que oró que se muriera. Eso es lo que le pasó a Elías. Se cansó. Y dice la Biblia que estaba queriendo morirse. Este gran profeta tenía miedo a una mujer enojada. Y luego se le apareció un ángel y le dijo: ahora come, descansa y come. Y miren, Elías después tuvo fuerzas, después que descansó, después de haber caminado todo un día, descansó y pudo caminar después 40 días. ¿Qué es lo que necesitaba en Elías? Era un descanso y buena comida. Mis hermanos, a veces necesitamos eso también. Acuérdense que somos cuerpo, alma y espíritu. Y necesitamos cuidar las tres partes. Hay gente que cuida su cuerpo, cuida su alma, pero no cuida su espíritu. Y eso también nos trae dificultades. Cuide su cuerpo, quizás puede estar comiendo comida chatarra. Y si quieres estar bien, no va a suceder eso. Tienes que aprender a comer. Una de las causas de la depresión es no dormir bien o no lo suficiente. Así que, qué importante es también alimentarse bien y descansar bien. Hay que cuidar el templo del Espíritu Santo y no ser adicto al trabajo. ¿Sí o no? Hay personas que están cansadas porque trabajan demasiado y ni siquiera se acuerdan de Dios. Dios dijo que deberíamos descansar un día, ¿sí o no? Él dijo que hay un día de descanso. Así que hay personas que cuidan su cuerpo, cuidan su alma, pero descuidan su relación con Dios. Y las cosas no salen bien. Cuida las tres cosas en tu vida y vas a estar bien, fortalecido, y no te canses de hacer el bien. Mis hermanos, este es el mensaje para este día. Yo no sé si te está dominando el cansancio. Quizás ya te sientes derrotado.
cansado de tantos problemas. Quizás has perdido las fuerzas. Yo quiero decirte en este día, diga el débil, fuerte soy. Empieza a declarar las cosas que Dios quiere que declares en este tiempo. No te dejes vencer por el cansancio. No te dejes vencer por las mentiras del enemigo. Declara que eres más que vencedor y que todo lo puedes en Cristo que nos fortalece. Y declara que ya viene la bendición para tu vida. Declara que ya viene el cumplimiento de la promesa. Ese sueño que anhelas está por venir. Sigue peleando la buena batalla de la fe. Señor, muchas gracias por este mensaje. Tú conoces cómo está nuestro corazón. Quizás estamos cansados ya de batallar la enfermedad, los problemas en la familia, tantos problemas. Señor, declaramos que no nos vamos a dejar vencer por el cansancio, que vamos a esperar el cumplimiento de tu promesa y a pesar de lo que estamos, declaramos que somos fuertes. Declaramos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Declaramos que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú cumplirás tu promesa en nuestras vidas. Y levantamos nuestra cabeza y decimos, Señor, tú estás tomando control de todo. En ti confío, Señor. En el nombre de Jesús.